Bueno, compas, muchas gracias por venir, gracias por esperar. Vamos a dar inicio a la charla. Esta charla forma parte de la campaña de política obrera de cara al balotaje, difundiendo nuestra posición por el voto en blanco. Ahora va a hablar Jorge Altamira, histórico dirigente del trotskismo argentino, fundador del Partido Obrero y actual dirigente de política obrera. Recuerden de ver sus periódicos una vez termine la charla, ya nos estuvimos un poco ubicando, pero es importante que ahí están desarrolladas todas nuestras posiciones para que se lo lean mejor. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, disculpen la demora, hicimos aquí actividades en La Plata, que nos demoraron, y quisiera empezar señalando que este titular de política obrera es un plagio. Nada más se prende. ¿Cómo? Nada más se prende. No te escucho bien. Nada más se prende. Tengo dificultad. ¿Qué fue lo que dijo? No nos mandes al frente. ¿Que no lo manda al frente? Exactamente. No. El que se manda al frente es el mismo. Este es el titular de Prensa Obrera de mayo del 2003, mayo, abril del 2003, cuando, luego de las elecciones en primera vuelta, Néstor Kirchner y Carlos Menem tenían que ir a la segunda vuelta. Bueno, Menem se bajó de esa elección y no hubo segunda vuelta. Pero este era el título de Prensa Obrera cuando todavía no se había bajado Menem. Y habían puesto este título, ni se anuló ni se incuta. Y nosotros lo hemos colocado como para reivindicar una trayectoria histórica en contra del voto de los candidatos capitalistas. Para entender no solo nuestra posición, sino efectivamente lo que son estas elecciones, es necesario tener una caracterización de conjunto de la situación política. El método que consiste en decir que estas elecciones son entre un negacionista y ultraderechista y un demócrata de última hora es un método equivocado. Porque una elección no se limita a la confrontación entre dos candidatos, sino que es el resultado de un proceso general. El proceso general que condiciona esta elección es que Argentina está entrando en una crisis de proporciones mayores, mucho mayores a la que está viviendo, y el gobierno que tenía que encargado de manejar esa crisis carecía de la autoridad política para establecer un plan que terminara o que enfrentara la inflación, que enfrentara los pagos de la deuda pública, en una palabra que hiciera frente a toda la explosión de contradicciones económicas que se vivían. La expresión de esta falta de autoridad política culminó con un hecho que en Argentina se vio solamente en una ocasión, probablemente con más profundidad en esta oportunidad, pero más dramática en la otra, que es que había un presidente y una vicepresidenta que estaban de florero en la Casa Rosada, no gobernaban, no tenían capacidad de gobernar, no tenían política para gobernar, no tenían autoridad para gobernar, y transfirieron al gobierno al ministro de Economía, al cual nadie votó. Argentina ha venido transitando desde hace un año una crisis de poder absolutamente manifiesta. Y esa crisis de poder absolutamente manifiesta le quitaba la capacidad al gobierno para emprender un plan económico que finalmente pusiera fin a lo que era un proceso inflacionario creciente, desvalorización de salario,
caída de los títulos de la deuda pública, retraso eventualmente en las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos vivido un periodo de transición en que, a través del gobierno de Massa y con la colaboración de la oposición política, se buscó preservar una situación de hecho de modo que las elecciones pudieran tener lugar. En varias ocasiones se presentaron situaciones en que hicieron pensar que las elecciones no se iban a producir. Cuando, por ejemplo, vino la gran corrida al dólar durante la renuncia de Martín Guzmán, y por lo tanto la devaluación de pesos se fue por la nube y empezó a estar amenazada la situación bancaria, un hombre como Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, ministro del gobierno de Alberto Fernández, dijo que probablemente se iban a tener que ir en helicóptero. De otro lado, en los diarios se hablaba abiertamente de la posibilidad de que renunciaran Alberto y Cristina Fernández y se convocara una asamblea legislativa. Era muy frecuente que escribieran se viene la asamblea legislativa. Se viene la asamblea legislativa quiere decir que el gobierno renuncia y una asamblea legislativa elige un nuevo presidente hasta completar el mandato. Es decir, que asistimos a una crisis de poder. Es importante ver esta situación de conflicto. Y ha habido un esfuerzo muy consistente entre todos los partidos políticos, un esfuerzo muy consistente de parte del Fondo Monetario Internacional, un esfuerzo muy consistente de la Policía Argentina, por colaborar en contener la situación y que la situación no estalle, para llegar a las elecciones y permitir que un nuevo gobierno, con un mandato popular, encarara efectivamente lo que sería medidas de ajuste de proporciones nunca vistas contra los trabajadores. Este es el problema, esta es la caracterización de la elección. Una suerte de vacío de poder, similar al que han ofrecido Alberto Fernández y Cristina Fernández, la última vez que la tuvo la Argentina fue la última vez, no, la anteúltima, me tengo que corregir, fue con Isabel Perón. Efectivamente, Isabel Perón renunció al gobierno, se tomó licencia del gobierno varios meses. Fue un refugio espiritual acompañada de la mujer de uno de los militares que después iba a dar el golpe. Y Argentina navegó en una situación sin gobierno hasta el 24 de marzo del 76, cuando se produjo el golpe militar. La siguiente situación, bueno, ustedes ya la conocen quizás un poco mejor, la renuncia de Chacho Álvarez como vicepresidente de la Nación, y el último año de la Rúa en una situación de relativo desgobierno, corralito, confiscación de depósitos y el derrocamiento de la Rúa. Esta es la situación que determina el cuadro electoral. Y si pongo énfasis en esto, es porque hay otra versión de las elecciones, que dice que esta es una elección entre la dictadura y la democracia, abstraída de una caracterización de conjunto de la situación, y sin decirlo, porque no lo pueden decir, de una caracterización de hecho de naturaleza diferente. Para que esto sea esencialmente un conflicto entre la dictadura y la democracia, el fascismo y la democracia, etc., la caracterización de la situación tendría que ser la siguiente: que estamos en un periodo de ofensiva reaccionaria sistemática
contra la clase obrera, de avance de la fuerza derecha, de copamiento de los sectores populares por parte de la derecha para dar un golpe de características que termine con la libertad democrática y que termine con la organización, el derecho de organización de los trabajadores. En Argentina no hay una ofensiva reaccionaria y de derecha, no hay un movimiento popular que apoye una ofensiva reaccionaria y de derecha. El ataque a los trabajadores es ejecutado por el gobierno de turno, que es el que dice que esta elección es entre la dictadura y la democracia, para presentar su propia candidatura con una luz positiva en favor de los intereses populares. Una regla metodológica fundamental para determinar el carácter de una situación política es hacer una caracterización de orden general. No cortar la realidad en pedacitos, abstraerla del desarrollo en su conjunto. Eso no ocurre en la actualidad. De manera que, en nuestro entendimiento, la función de las elecciones del 19, de las elecciones que ya tuvieron lugar y ahora que se completan con el balotaje el 19 de noviembre, la función de esas elecciones es una función reaccionaria, que es darle mandato popular a un gobierno que, avalado por ese mandato popular o avalado en la legitimidad de un mandato popular, encara finalmente un plan llamado de estabilización económica, llamado de freno a la inflación, que todo el mundo sabe lo que comporta porque está en todos los diarios, escrito y transmitido por los economistas, por los centros empresariales, etcétera, etcétera. Devaluación monetaria, tarifazos en todos los terrenos, valorización de la deuda externa, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, violento ajuste de los gastos sociales y, por lo tanto, una profundización de la desvalorización de un salario profundamente desvalorizado. Entre Milei y Massa, sobre este aspecto hay una diferencia de modalidad y de intereses de la clase capitalista a la cual pertenece uno y a la cual pertenece otro. En el caso de Milei, como anteriormente ocurrió con Macri, el objetivo de esta elección es efectivamente aplicar un golpe de Estado económico contra los trabajadores, pero que implique un cambio de régimen, o como ellos lo denominan, un cambio de régimen en el sistema económico. Y ese cambio de régimen en el sistema económico se puede sintetizar en la apertura de la economía al capital extranjero y, por lo tanto, la pérdida de peso, de golpe y de quiebra de amplios sectores de la burguesía argentina que están protegidos por esta falta de apertura internacional. En una reunión muy interesante, por otra parte, de un asesor de Milei que se llama Darío Epstein, con la Unión Industrial Argentina, Darío Epstein le dijo: miren, quédense tranquilos, no le vamos a hacer daño a la industria argentina al otro día de las elecciones. Tienen 2 años para reestructurarse. Dentro de 2 años, la apertura económica es completa y si la competencia extranjera los quiebra, ustedes van a la quiebra. La Unión Industrial, luego la reunión con salió de ahí convencida de que tiene que votar por Massa. Hay otro aspecto, lo digo, estas cosas que le señalo, se las señalo a título ilustrativo, no abarca la totalidad. Hay otra que es muy, muy interesante,
y que tiene que ver con el mercado de la obra pública del Estado. Ahora, el mercado de la obra pública del Estado, el Estado quiere hacer una obra pública determinada, licita la obra pública. En algunos casos la puede adjudicar en forma directa y beneficia a quienes, a los empresarios agrupados en la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Quiénes son los empresarios agrupados en la Cámara Argentina de la Construcción? Bueno, está Techín, está Arroyo, hay otros grupos económicos importantes, pero todos ellos están en los cuadernos de Centeno por haber pagado coimas sistemáticas al kirchnerismo para ser beneficiados con la obra pública. Milei ha dicho con toda claridad que va a abolir el sistema de licitación de obra pública para que en la obra pública de Argentina pueda intervenir abiertamente el capital extranjero, algo que está relativamente vedado. E indudablemente el capital extranjero se va a quedar con la obra pública porque el capital extranjero tiene capacidad de financiamiento mayor que lo que puede tener la burguesía argentina. La Cámara de la Construcción vota por Massa y no vota por Milei. Pero los fondos internacionales, la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana vota por Milei, porque representa a los grupos internacionales que quieren quedarse con la obra pública. Para que ustedes vean la importancia que tiene esto. Brasil, Lula le ha dicho a la Unión Europea que no va a firmar nunca un tratado de libre comercio del Mercosur y por tanto de Brasil con la Unión Europea, con la condición que le pone la Unión Europea de que abra el mercado de la obra pública. Porque la burguesía brasileña no se va a perder el bocado de cardenal que representa la obra pública de Brasil, infinitamente mayor ese mercado que la obra pública de Argentina. Ustedes ven, en esta elección hay una colisión importante entre Massa y Milei, muy importante, violenta, porque está en juego la existencia de sectores enteros de la burguesía. Y esta es una característica que no han observado casi nadie, en el afán de simplificar de que esto es una elección entre un ultraderechista y alguien que defiende los derechos humanos, para que todos como ovejas vayan a apoyar al defensor de los derechos humanos, que es el representante de la burguesía nacional, del capital extranjero asociado a esta burguesía nacional, y que prepara un golpe de Estado económico contra los trabajadores, como lo ha venido haciendo sistemáticamente hasta ahora. Porque en definitiva, como lo explico en un rato, como lo ha venido haciendo sistemáticamente hasta ahora. Entonces, la confrontación que hay es muy grande, pero no es una confrontación que oponga a los intereses de los trabajadores, a los intereses de algún sector capitalista, sino son dos sectores capitalistas que se enfrentan a los trabajadores. Yo aludía recién a que lo viene haciendo sistemáticamente Massa, porque la característica del gobierno kirchnerista, al no poder aplicar un programa de ajuste violento contra los trabajadores, fue recurrir a la inflación para que ese programa se ponga en práctica. ¿Qué quiero decir? Una cosa es que a vos te digan, ganás 100 de salario, ahora pasás a ganar 80. Y otra que te digan, vos ganás 100, ahora vas a ganar 120, pero la inflación es de 140. Ese es un método que facilita la desvalorización de los salarios que gusta a los trabajadores, porque el trabajador siempre tiene la idea de que el gobierno está favoreciendo aumentos de salarios, que la inflación se lo va demorando porque corre más rápido que ese tipo de aumentos. Luego usted tiene sindicatos que firman el 80% anual, dividido en tantas cuotas y todo lo demás, un montón de guita, pero la inflación es del 120 anual. Entonces,
Fíjense qué interesante. El método de ajuste de la inflación es un método de ajuste que desorganiza la economía. El método de ajuste directo es un método que pretende recomponer y reordenar la economía. Ahora bien, con el planteo de Milei de que hay que reformar el régimen económico, naturalmente Milei se enfrenta a la burguesía que está en contra de él, a la burocracia sindical que apoya a esa burguesía y a todos los grupos de izquierda que apoyan a la burocracia y a la burguesía. Es decir, acompañar al mismo tiempo con un planteo que ustedes lo habrán escuchado, el que las hace las paga, el que no va a laburar lo hecho, el que esto es decir, con una campaña reaccionaria, nada diferente a las cosas reaccionarias que hemos escuchado bajo el gobierno de Macri. Pero hay una cosa singular. Macri compró la candidatura de Milei. Y Macri fue el primero que planteó que hay que aprovechar una victoria de Milei o una victoria de la derecha para cambiar el régimen económico. Y la autocrítica que Macri se hace de su anterior gobierno es que no se aplicó a la destrucción del régimen económico histórico más o menos de Argentina y no eliminó todas las trabas de tipo proteccionista que ayudan a la burguesía argentina a protegerse del capital extranjero. Y dice, bueno, lo vamos a hacer ahora. Y se hace cargo de la candidatura de Milei. Esto es un hecho políticamente importante porque revela que la burguesía se recohesiona detrás de un programa de cambiar el régimen económico. Por ejemplo, tomamos un caso interesante. La burguesía agraria, los que producen soja, etc. ¿Qué interés tienen? Que se abra la economía. Porque ellos importan, a Argentina no le importa nada que compita con el agro. El agro importa eventualmente fertilizantes, y si se abre la economía, los fertilizantes mejor, va a haber más fertilizantes. Pero si se abre la economía, ellos exportan más. Entonces el sector agrario es un sector que debiera estar a fondo con Milei. Y ahora con Macri, eso debería reforzarse. Visto esto, visto este desarrollo político, se manifiesta algo que es importante observar. ¿Cómo subió Macri al gobierno? ¿Cómo derrotó a Scioli en el 2015? Con el apoyo de Massa. Cuando fue presidente, su primera gira, la de Macri, a los grandes bancos internacionales en Suiza, en la cumbre de Davos. ¿Con quién fue? Macri. Massa. Massa, que está contra Macri, acompañó a Macri en el programa que hoy Macri tiene y que tenía en aquel momento. Es decir, la burguesía es una clase que transita entre ellas. No existe compartimientos estancos. Massa no se va a morir por la defensa de tal programa burgués. Si las condiciones económicas justifican que adopte otro programa, adopte ese otro programa. Kirchner fue el primer gran privatizador. Cuando en 1993 comenzó con la privatización del Banco de Santa Cruz en la ola de privatizaciones menemistas. Y luego, en el 2003, Kirchner se transformó en un nacional y popular. Cambió de posición porque mientras en aquel momento la onda de la burguesía es cómo nos endeudamos con el capital extranjero, ahora la onda de la burguesía es cómo salimos de la quiebra que había generado de la Rúa y cómo salimos del levantamiento popular del 2001. En Argentina, después del 2001, nadie podía gobernar si no tenía un lenguaje afín al espíritu que las masas tenían en el levantamiento del 2001. Entonces, estas mutaciones formales es moneda corriente entre los capitalistas.
En Francia hay un partido históricamente antisemita. Desde que se fundó, se llama Frente Nacional. El fundador, Jean-Marie Le Pen, era brutal contra los judíos. Ahora había una crisis, posteriormente, pasados 2 años, entre él y la hija. Y la hija lo expulsó al padre. Pero sigue siendo, ahora se llama Renovación Nacional. Mañana en París hay una marcha en apoyo al Estado sionista con la participación de todos los antisemitas. Participa el Frente Nacional. ¿Está claro lo que quiero decir? Es decir, la clase capitalista y sus políticos rotan entre ellos. Esta elección es entre Macri, ex socio de Massa, y Massa, ex socio de Macri. Y hay que ver por qué hoy están en esto y antes estuvieron juntos y ahora están separados, pero independientemente de una cosa o de la otra, transitan las mismas posiciones. La caracterización de las situaciones: hay una quiebra del régimen económico, hay una fuerte tendencia a la hiperinflación, hay una fuerte tendencia a la bancarrota. El gobierno capitalista que salga de las elecciones tiene que enfrentar esta agenda, y la clase capitalista ya le dijo cuál es la agenda: devaluación, tarifazos, ataque a los gastos sociales, globalmente. Y después vienen las bifurcaciones. Entonces no es como lo presenta Massa, ni como lo presenta el Pollo Sobrero, ni como lo presenta Miriam Bregman, una elección entre un demócrata y un dictador. Porque acá nos introducimos en un tema que podríamos dejar de lado porque no tiene un peso concreto, pero como se ha tocado, es importante esclarecerlo. Acá no hay ningún movimiento fascista en la Argentina. Eso hay que distinguir. Puede haber dictaduras brutales, puede haber dictaduras que hagan desaparecer a 30.000 personas. Para que sean fascistas, tiene que ser un movimiento de una fracción de la población, generalmente la clase media arruinada, que frente a su crisis vuelca su intervención contra la clase obrera y no contra los capitalistas. No alcanza para ser fascista proclamarse fascista. Y ustedes lo ven, por ejemplo, con la mujer esta, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es la heredera histórica de Mussolini. Nadie, ya hace un año que está en el gobierno, nadie observó nada parecido al fascismo. Históricamente antisemita, y un antisemitismo especial. El antisemitismo del fascismo italiano fue diferente al de Hitler. Defiende a muerte el Estado de Israel. Es decir, considera que el Estado de Israel es un baluarte del imperialismo, como Italia, a su manera, es un baluarte del imperialismo. Por lo tanto, no hay que equivocarse. Esto es un viejo debate en la Cuarta Internacional, frente a fenómenos reaccionarios y autoritarios muy fuertes, pero si la discusión es si eran fascistas o no. Porque los movimientos fascistas tienen un alcance histórico totalmente a un gobierno autoritario. Los gobiernos fascistas vienen a la destrucción de toda una época de la humanidad que se caracterizó por el ascenso de las conquistas obreras, a liquidar una época. Y lo plantean en esos términos porque hay una reacción social de la pequeña burguesía quebrada y hundida, en la que se apoya ese movimiento. Nosotros no estamos ante ningún movimiento que quiera terminar con la clase obrera argentina, sus conquistas, la democracia, etc., por un largo periodo. Hay una
una mistificación de la caracterización de la dictadura de Milei para tratar de favorecer el voto por masa. Este tipo de mistificación, a ustedes, que por lo que veo pertenecen a cierta generación, hago la observación, era típico de algo que no conocieron ustedes en vida, del Partido Comunista, del estalinismo. El estalinismo, para justificar los frentes con la Policía Nacional en cualquier país, decía que el enemigo de ocasión era un fascista. Tenemos que hacer un frente con todos los demócratas, es decir, con los sectores capitalistas que gobiernan el sistema democrático. Y de esa manera, haciendo frente con estos sectores, llevaron una gran derrota. Generalmente, los frentes populares, para pararle la mano al fascismo, abrieron el camino al fascismo. Porque frenaron a la clase obrera, la doblegaron, la hicieron retroceder, y sobre la base de ese retroceso, el fascismo levantó cabeza. Y acá, la gran pregunta es la siguiente. Si gana Massa, ¿fue derrotado Milei? No. Uno dice, pero como sí, fue derrotado, porque Massa no es Milei. Hasta cierto punto. Massa, con su plan económico, va a fracasar como fracasó Alberto Fernández, Martín Guzmán y Cristina Fernández. Va a fracasar. La situación de la masa se va a agravar. Milei y Macri van a aprovechar el próximo gobierno, si fuera el de Massa, para volver a la carga contra la casta, el común del país y todo lo demás, y van a terminar ganando los votos de que la gente que hoy vota por Massa. La va a ganar para ella. Por lo tanto, un gobierno de Massa no es de ninguna manera un freno al fascismo, sino la premisa para un gobierno de características ultrarreaccionarias, si dado el caso actual, no ha reunido las fuerzas necesarias para ganar esta última elección. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. El último punto en esto es que el tema del voto en blanco, por un conjunto de circunstancias, por un lado son coyunturales, mejor dicho, aparecen como coyunturales, pero tienen un carácter más de fondo, se ha extendido como consecuencia de la quiebra de Juntos por el Cambio. Un amplio sector de radicales, etcétera, etcétera, dice, vamos a votar en blanco. No vamos a votar ni por Milei ni por Massa. Vamos a votar en blanco y de esa manera han traducido el sentimiento de un sector de los votantes de ellos. Naturalmente que lo hacen en la perspectiva, como ellos mismos lo dicen, de reconstruir una oposición al gobierno futuro, si ganara Massa, que ya fracasó en la oposición al gobierno de Alberto y Cristina, porque estaban todos juntos y fracasaron. Ahora están divididos y rotos. Pero tiene la importancia de que a través de la crisis, un sector intermedio de la sociedad también evoluciona hacia el voto en blanco, como una expresión de que estas elecciones no ofrecen ningún tipo de salida. No es la perspectiva nuestra, y no van a votar en blanco en función de nuestra perspectiva. Pero nuestra perspectiva advierte y señala que el desmoronamiento del régimen político y social es mucho más vasto del que se ve en la superficie. Y por lo tanto, nosotros también planteamos que hay que cambiar de régimen. Y trabajamos en la perspectiva de construir una fuerza que lo cambie. Cambiar el régimen capitalista por un gobierno de trabajadores y por un régimen socialista. Porque, en definitiva, cuando se produce una quiebra vertebral en un régimen social, las alternativas a ese régimen social cobran vigencia. No importa cuál es la opinión del momento de la ciudadanía, porque la ciudadanía todavía está pensando con los esquemas del pasado. Y ahora se abre una crisis que abre perspectivas
perspectivas completamente novedosas. En un momento de este tipo, sin embargo, una parte de la llamada izquierda argentina se va con Massa, con un cálculo: no, yo no estoy con Milei, me voy con Massa. Massa es el hombre que a través de la burocracia sindical, a través de su gobierno, a través del aparato del Estado, a través del aparato represivo, etc., ha desarrollado la política de ampliamiento. Y si alguien dice, bueno, no, ¿por qué decís a partir del aparato represivo? Y este es un detalle interesante, siempre hay que citarlo. Cuando en el SUTNA, el sindicato del neumático, la patronal se atrincheró en que no iba a firmar un convenio colectivo de trabajo, y los obreros y el sindicato se fueron forzados por este boicot patronal a ocupar la fábrica, y las automotrices se quedaron sin neumáticos, Sergio Massa, reunido con las empresas automotrices el año pasado, amenazó al SUTNA con la ilegalización. Hoy Sergio Massa llama al SUTNA que lo voten a él, porque él va a apoyar, todavía no se vio que lo haga, pero dice que va a apoyar un aumento de salarios en la fábrica Pirelli. En una palabra, la necesidad tiene cara de herejes, y para atrapar votos de todos lados, el que ayer quería legalizar el SUTNA, ahora la quiere llevar al altar. Nosotros, con nuestro voto en blanco, lo que estamos diciendo, compañeros, no se engañan, este es un fake novio. Este tipo hay que atacarlo. En una palabra, a través de este programa del voto en blanco, afloran las estrategias de los partidos, sus fines últimos, sus objetivos, sus métodos. No es simplemente una coyuntura. Por ese motivo, el tema del grado de popularidad o no grado de popularidad del voto en blanco es para nosotros un tema secundario, porque está jugándose algo más importante que tiene que ser preservado para darle continuidad a la lucha contra el régimen capitalista. No se puede estar cambiando de ruta todo el tiempo y querer construir una alternativa obrera. Para construir una alternativa obrera, algo, un hilo de continuidad, una cosa sistemática y permanente tiene que ser defendida, para que a través de la experiencia el obrero registre cuál es la obsesión de esa fuerza política, cuál es su verdadero fin, a dónde apunta. Si el cambio maniobra todo el tiempo y un día dice, no, acá hay que conviene hacer esto, mañana acá conviene hacer otro, etc., eso se desvía. El arte de la táctica no es ser un buen maniobrero, el arte de la táctica es saber maniobrar en función del progreso de una estrategia política. Y esto es absolutamente importante. Ahora, una novedad, y creo que con esto podríamos concluir, porque lo interesante es que hablen ustedes, es que un alto dirigente radical defendió el voto en blanco como derecho político, al cuestionamiento de que el que vota en blanco es un tipo inconsciente, que no le interesa nada, y que por lo tanto un partido que favorece el voto en blanco lo que está haciendo es fomentar la conducta negligente de alguien que es un vagabundo bolígrafo. Entonces saca un artículo explicando que es importante porque refleja el interés, lo sacó Clarín. El tema consiste en esto. ¿Cuál es la importancia de este artículo de Facundo Suárez Lastra, intendente de la ciudad de Buenos Aires? Que solo en esta elección aparece un defensor del voto blanco como un derecho político importante, y no te avivaste de esto en 40 años. Significa que ha entendido, o que se expresa a través de la fisura política que hay. Una fisura política que no está, ¿cómo se dice?, abrazada por los dos candidatos en pugna, que los desborda.
Ahora, otro tipo de la ultraderecha que debiera voltar a Milei, no conozco qué es lo que va a hacer, que se llama Félix Lonigro, lo he citado hoy en algún programa en los medios de acá en La Plata, en un artículo en La Nación, dijo que la ley electoral argentina tenía un defecto porque no castigaba el voto blanco y que lo tenía que castigar en términos penales. Es decir, que el que vote en blanco debiera sufrir 1, 2 o 3 años de cárcel. Se daba cuenta de que era difícil implementar esa elección porque ¿cómo saber quién vota en blanco? Entonces dijo, tenemos un problema, porque no sé cómo solucionar algo que es manifiestamente subversivo. Pero mucho más antes que él dijera esto de subversivo, nosotros dijimos que el objetivo del voto en blanco es privar al próximo presidente y al próximo gobierno de mandato popular. Y eso es subversivo. Y hoy en medio dije, esto es subversivo, nosotros defendemos esta posición subversiva. Porque nosotros siempre somos subversivos. Nuestro planteamiento quiere subvertir al régimen actual, un régimen de hambre, un régimen de muchas cosas. Como en este momento ocurren cosas en el mundo que son de una gravedad inusitada, voy a aprovechar para lo siguiente. Massa es el candidato del bombardeo a Gaza. Eso es fascismo. Es el candidato del bombardeo a Gaza. Del bombardeo a una ciudad, a un territorio abierto. Les quiero decir territorio abierto. En la Segunda Guerra Mundial, cuando una ciudad se declaraba abierta, quería decir que no tenía ninguna fuerza militar defensiva y por lo tanto que la aviación enemiga no lo bombardeara. Hay una famosa película, creo que de Roberto Rossellini, que se llama Roma, ciudad abierta. Gaza es un territorio abierto y se bombardean campos refugiados, etc. y hospitales con el argumento de que debajo de estos hospitales y debajo de estos campos de refugiados hay túneles de Hamas. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos unos 10.000, 20.000 tipos, mujeres y niños, para que el terreno quede liso, así después entran las tropas y pueden penetrar en los túneles de Hamas. Esos fueron los métodos de guerra del hitlerismo, que hacía economía de fuerzas y decía, bueno, vida más, vida menos, lo importante es que el Tercer Reich no gaste guita al pedo. Y no tiene. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Si alguien favorece el bombardeo a Gaza, yo me cuido en Argentina. Porque, ¿cómo saber si en circunstancias relativamente similares no va a estar en esta situación? Quiero recordarles a todos que el peronismo, el radicalismo y todos los partidos y todas las centrales empresariales, incluidas las de las cooperativas, apoyaron el golpe militar del 76. Y no lo apoyaron cuando se dio, lo pidieron desde antes. Y el jefe del radicalismo, el jefe histórico del radicalismo, Ricardo Rodríguez, reclamó el aniquilamiento de la guerrilla fabril. ¿Está claro? Entonces, cuando no hay necesidad, matan las cucarachas con ray. Las que dejan de cocinar las matan con ray. Si hay necesidad, aplastan a los seres humanos mediante la represión. Entonces, cuidado con esta historia, digamos. Termino con esto. El problema central es el siguiente: ¿cómo caracterizamos de conjunto la situación? Y a la luz de esa caracterización de conjunto, ¿qué rol asignamos a los partidos que disputan y a sus candidatos? Y no al revés, adjudicarles caprichosamente que este tiene un rol democrático y el otro tiene otro rol reaccionario, totalmente subjetivo
totalmente arbitrario, cuya única finalidad es apoyar al candidato que se define como democrático o que lo define como democrático y que en última instancia lo único que pretende defender son los puestos conquistados en el aparato del Estado por toda la legión de kirchneristas oficiales que hay. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o aporte, lo puede hacer y Jorge lo va a ir tomando para después responder. Bueno, yo rompo el hielo. Bueno. Bueno, tengo un... O sea, entiendo todo lo que mencionaste y adhiero a todo lo que mencionaste anteriormente. Yo vine a esta charla con una duda en particular, para saldar, básicamente. Mi postura, a priori, es la postura del voto en blanco. A posteriori, la duda tiene que ver con lo siguiente. Tengo un debate interno respecto de cuáles son las condiciones que se abren a partir de ahora en función de, bueno, cuáles son las tareas en conjunto que deberíamos dar y cuál es el estado o la habilitación que se da, habilitación, sí, que se da en función de un punto en particular que tiene que ver con esta cuestión que está muy en boga de la dictadura, ¿no? Como el no reconocimiento a los desaparecidos y toda esta cuestión. Entonces, mi pregunta es esta, digamos, porque yo entiendo que cuando fue el debate con lo de Bolsonaro, no se llamó a votar en blanco en ese momento. Escuché en una de las entrevistas que hice hace poco este tema de que, bueno, tenía que ver con que el gobierno de Bolsonaro efectivamente tenía un armado con milicia, digamos, al interior del gobierno. Creo que fue un poco eso lo que vos expusiste en ese momento, además de otras cuestiones. Pero mi debate es ese, digamos, como en qué condiciones, o sea, mejor dicho, más que en qué condiciones, cuánto se entrega, lo voy a poner en términos muy extremistas, pero cuánto se entrega la sangre de quienes luchan en este punto en particular. ¿Hay efectivamente algo que tener en cuenta en función de esto de un gobierno que diga, bueno, no sé, lo que sea, más mano dura o no existió tal tema de los desaparecidos y demás? ¿Ahí se abre algo negativo en las condiciones de lucha que tenemos los trabajadores? Esa sería como la síntesis de mi pregunta. ¿Se entendió o hizo un mix que no se entendió? No, voy a tratar. Cuando yo ahora te responda, no te responda, vos corregime. Ok. Si en la forma en que yo resumo lo tuyo, hay alguna distorsión. Obvio. Yo quiero decirte en primer lugar lo siguiente. Nosotros estamos discutiendo esta situación y la discusión de otras situaciones hasta cierto punto no vienen al caso. No, muy importante, lo sabes. Me voy a meter en todo. Yo tengo un método que termino tocando todo. Parece que me sacara de aquí el tema de Lula. No, de ninguna manera. Pero esto es muy importante. En primer lugar, porque lo importante en política revolucionaria es verificar con posterioridad el acierto de esa orientación. Si uno después verifica que no fue muy acertada, bueno, es importante que lo comprenda
y buscó una explicación a qué obedeció. Está claro. Con esto quiero decir que si nosotros hemos llamado a votar a Lula en tal oportunidad, eso no nos hace a votar a Massa. No se sitúa. Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque en la lucha política faccional se juntan todas las cosas. Dicen, no, pero ¿cómo votaste a Lula? Con esto lo que quiero es contribuir con un elemento de formación política que es importante. Porque no voy a renegar del voto de Lula. ¿Se da cuenta? Miren, hago todo esto y uno dice, no, bueno, este tipo ahora va a decir que lo de Lula no estuvo tan bien. Y después te voy a contar un caso que es interesante porque tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Para comprender que en política es necesario siempre después valorar los problemas. En primer lugar, quienes votan a Massa hoy y tienen una posición crítica de Massa, dicen que Massa es el mal menor. Nosotros nunca hemos votado al mal menor. Ni cuando votamos a Lula, ni cuando votamos a Evo Morales, estábamos votando al mal menor. Porque como muy bien dice Trotsky en un texto, el mal menor es necesario para la burguesía. No se puede gobernar con tanto solo con la alternativa del mal mayor. ¿Lo agarran o no lo agarran? La burguesía necesita a alguien que sea muy malo y a alguien que sea menos malo. Porque si solamente va a estar ofreciendo algo que solamente súper malo, bueno, la posibilidad de que todo el mundo se levante y acabe con eso y termine con la burguesía es muy grande. Todos cumplen una función, con lo de sostenimiento del sistema. El peor, o llamémoslo más malo, o digamos el malo. En el caso, entonces, nuestra posición en este sentido muy concreta, que tiene que ver con lo siguiente: ¿cuánto tenemos que golpear con el enemigo de nuestro enemigo? ¿Quién es el enemigo de nuestro enemigo? Por ejemplo, en el caso de Lula, Lula era enemigo de Bolsonaro, por lo tanto era el enemigo de nuestro enemigo, Lula. ¿Cuánto tenemos que hacer eso sabiendo que Lula es nuestro enemigo? Porque gobernó 4 años Brasil, firmó los acuerdos con el FMI, pagó la deuda externa, recortó la ley previsional en forma muy perjudicial para los trabajadores y provocó una ruptura de su partido, y ahí nació el PSOE. ¿En qué ocasiones tenemos que hacer una cosa de este tipo? Entonces nosotros, cuando entendemos que ante el fenómeno de la vengadora en una crisis hay un espíritu de masas, incluso un movimiento de masas, para golpear al enemigo de nuestro enemigo, nosotros lo apoyamos. La ansiedad de la clase obrera brasileña por terminar con el régimen de Bolsonaro era muy fuerte, y entonces nosotros tenemos que acompañar una experiencia positiva. ¿Entiendes? Hay un intento de golpear a Bolsonaro, real, nada más, y nosotros tenemos que acompañar. El peronismo en la elección argentina hace la peor elección de la historia. La masa no han ido detrás de Massa para golpear a nada, sino que gran parte se puso en la abstención y otra parte se fue con Milei. Es un candidato vacío de apoyo popular de Massa. No es el caso de Lula frente a Bolsonaro, no es el caso de la primera elección en la que Evo Morales pretende llegar a la presidencia en Bolivia, y algún otro caso más. ¿En qué consisten esos casos? En primer lugar, el régimen de Bolsonaro, a diferencia de Milei, no era
la oposición, sino que era el gobierno. En segundo lugar, ¿qué gobierno era? Fascista, ¿no? ¿Era un gobierno militar? Sí, era un gobierno militar. Milei no va a ser un gobierno militar. Este era un gobierno militar. Era un gobierno de las Fuerzas Armadas de Brasil. Lula fue preso por orden del comandante en jefe del ejército brasileño para que ganara Bolsonaro. Y luego colocó 2.000 funcionarios militares entre retirados y activos del gobierno. Era un gobierno militar con una cara civil. Ese gobierno militar con una cara civil provocó una cantidad de muertos en la pandemia por acciones de sabotaje de salud que llevó la cifra de Brasil a la Segunda Mundial. Entonces, naturalmente, desató en Brasil un movimiento opositor para terminar con el gobierno de Bolsonaro, al menos en el campo electoral. Y el problema que nosotros tenemos que plantear es lo siguiente: en la lucha para erradicar el bolsonarismo y para luchar por el socialismo en Brasil, acompañamos a estas masas advirtiendo que Lula no es el canal, o nos quedamos neutrales y corremos riesgo de que las masas nos acusen de no haber participado en la expulsión de Bolsonaro del gobierno. Es una táctica posible. La Tercera Internacional con Lenin votaba sistemáticamente al Partido Laborista Británico, que era un partido popular de los obreros, pero su política era enteramente burguesa. Era un partido defensor del régimen. ¿Por qué lo votaba en las elecciones? Y bueno, porque quería acompañar la experiencia de la clase obrera norteamericana. No es el caso actual. Luego, el caso de Evo Morales, muy importante, era la primera vez. Evo Morales jugó un papel muy importante en el estrangulamiento de la insurrección boliviana del año 2003, 17 de octubre de 2003. Estaba en el extranjero, pero jugó un papel muy fuerte. En determinado momento, al retornar, en el afán de ser presidente, choca con el gobierno y por primera vez se produce un gigantesco movimiento de masas indígenas con la perspectiva de que Bolivia, donde los indígenas dormían en la puerta, en el suelo, en la puerta de la casa del dueño, los indígenas tuvieran su primer presidente, frente a un candidato de la oligarquía de Santa Cruz. No solo apoyamos a Evo Morales, un equipo de 20 compañeros viajó a Bolivia con el periódico del Partido Obrero que tenía por el título el apoyo a Evo Morales. Fuera, liquidemos a la oligarquía de Santa Cruz, vamos con un gobierno indígena, y colocando todas nuestras críticas a la perspectiva que había Evo Morales. Entonces, cuando los compañeros contaron al volver, no había problema con los trabajadores, entendían las críticas, podían coincidir o no coincidir. A ellos lo que les importaba es que no estábamos fuera del movimiento, que por primera vez iba a llevar un indio a la presidencia. Y lógicamente que ver la importancia que tiene la cuestión de los indios, de los quechos y los aymaras, históricamente en Perú, para entender la importancia de lo que inspiraba a las masas a esa movilización. Entonces nunca fue el problema del mal menor, sino cómo pararnos frente al movimiento de masas. Para que el peronismo está en caída. Massa no hace actos para que vengan, para que el proletariado venga de Gran Buenos Aires a la capital y llene con 1 millón de trabajadores la avenida 9 de julio. No puede. Entonces, una inmensa mayoría de trabajadores le atribuye, y algunos equivocadamente, por eso no votaron Milei. Entonces, el método político nuestro es muy claro. Ahora, yo una vez expliqué entre mis compañeros que hay un tercer método. Por eso, lo que dije al principio en este punto. Y a veces no estamos seguros
si hay que apoyarlo o no. Entonces, ¿qué hacemos? Si no estamos seguros, nos inclinamos por poner el acento en la ataque a la derecha. ¿Se entiende? Porque el razonamiento es, si nos hemos equivocado, es mejor equivocarnos por haber dado alguna concesión a la burguesía trucha que por haber desarmado de la lucha contra la reacción derechista. ¿Se entiende la idea? Es decir, en una palabra, aquello que te acuerdas, aquello elija su propia aventura. En política usted tiene que elegir su propio error. Su propio. Error. ¿Por qué? Acá hubo una gran discusión. En el caso de, ¿cómo se llama este ecuatoriano? Correa. ¿Y el primer nombre? Ley, no. Lenin Moreno. No es de Bueno, No, Rafael. Rafael Correa. Rafael Correa vivió una sublevación de la policía. Una parte, naturalmente el partido de Correa más que nada, dijo que era un intento de golpe militar. Otra parte dijo que no, la policía estaba levantando por un problema de la policía y que no había ningún intento de golpe militar. La izquierda argentina adoptó esta versión, que no había un intento de golpe militar, sino que era una sublevación de la policía. Los argumentos de que era una tentativa de golpe nos parecieron muy fuertes. Y ahí por primera vez elegimos el método de equivocarnos. Preferimos denunciar el golpe y defender contra el golpe al gobierno de Correa que mañana un golpe haya derrocado a Correa, ¿verdad? Y nosotros hubimos dado los golpes. Un caso menos conocido, que cobró importancia internacional, quiero que quede establecido para que lo sepan, tuvo que ver con Venezuela. En febrero del año, ya con 2002, 1992, febrero de 1992, hubo un levantamiento militar contra el gobierno democrático en Venezuela. Todos los gobiernos de América Latina se pronunciaron contra el golpe. Todos. La izquierda argentina, unánime. Al frente de todos el MST. Contra el golpe militar. Y, para terminar de redondear todo esto, Fidel Castro declaró su solidaridad con el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez. En América Latina, dos partidos apoyaron, si se puede decir así, pero digámoslo así, el golpe. Un partido se llamaba Causa R Venezuela y el otro Partido Obrero de Argentina. Y en el levantamiento de Hugo Chávez, en febrero del año 1992, que fue acompañado por una insurrección popular en Italia. Al advertir que el golpe venía acompañado por una insurrección popular y que la acción de Chávez llamaba a la gente a levantarse, le dimos otra forma. El gobierno de Carlos Andrés Pérez era un gobierno reaccionario que en la aplicación de un programa de ajuste que en Caracas provocó un levantamiento popular 2 años antes, el ejército venezolano mató una cantidad aún hoy desconocida de gente, indeterminada. Nada más. Es decir, que nosotros hemos apoyado el golpe de un líder nacionalista, porque era la manifestación de un levantamiento popular.
Recientemente volvimos a hacer eso. Es interesante que nuestra trayectoria política hay una coherencia fenomenal. Recientemente hubo, ¿y cómo se llama el país africano? ¿Gabón? Níger. ¿Quién? Níger. Fue un levantamiento militar. La gente salió a la calle contra el colonialismo francés. ¡Afuera los franceses! ¿Se cuenta? Es decir, es más, quienes estuvimos contra el golpe militar de Videla, estábamos defendiendo de hecho la continuidad de Isabel Perón. Es decir que las situaciones concretas tienen que ser analizadas concretamente. Y lo que importa siempre es cuál es el canal que ayuda a la coyuntura a que los trabajadores tengan una posibilidad de mayor desarrollo, que favorezca el desarrollo de la lucha de la clase obrera. Y hoy, el apoyo a Massa es gravísimo porque vuelve a someter a los trabajadores al control del peronismo y al intento de redención de un gobierno kirchnerista que fatalmente tiene que aplicar un plan violento después de las elecciones en algún momento. Y digo fatalmente, pongo acento en esto, porque si Massa pretende continuar, y esto va a ser todo un objeto de discusión, esto que digo ahora, en el futuro va a ser objeto de discusión, me doy cuenta, yo mismo lo voy a discutir. Si Massa pretende continuar con el esquema económico actual, no llega a marzo. Luego voltear una corrida cambiaria. Es decir, el próximo presidente tiene que ir al ataque porque el inmovilismo compromete su continuidad. ¿Se entiende la idea? No es que uno dice, che, pero tan malo crees que pasa, que va a ser. No es un problema de malo. Es la dinámica política misma. Y él lo manifiesta todo el tiempo, ahora con lo que ocurrió con la NASA, con este y con otro, y con un conjunto de medidas que está tomando. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces nosotros lo defendemos. Ahora, ¿exageramos el tema de Lula? 2 meses después, hubo un golpe militar contra Lula, de los bolsonaristas. Es decir que nosotros comprendimos a fondo que había un conflicto violento entre el bolsonarismo y las Fuerzas Armadas y la emergencia de Lula cortando la continuidad de ese gobierno. Porque hubo un golpe. Como en Estados Unidos, Trump pagó un golpe de Estado en Estados Unidos. El 8 de enero de 2001, en el que pretendió que se desconozca la victoria electoral de Biden. 2021, ¿no? ¿No dije 2021? 2001. No, 2021, no. Sí, 2021, no, creo haber dicho 2021. No me hagas sentir más complejo. Sí, 2021. Toda una dinámica por eso. Y en el caso del golpe de Trump, está presente algo que yo dije ahora. Ahora Biden gobernó 4 años y el fenómeno de Trump se está acrecentando. Con lo cual, el que votó a Biden en las elecciones del 2020, el que votó a Biden en las elecciones del 2020, preparó el terreno para que crezca el trumpismo, no para que se lo frene. Te he respondido con la mayor complejidad posible. No, en serio te digo, porque creo que de este tipo de debate, de este tipo de consideración, salen elementos que si se pueden elaborar en cada uno y en la práctica cotidiana,
cotidiana, son un valor fuerte en la lucha ulterior, digamos, que se plantea y que va a ser enorme como consecuencia de la guerra seca. No me voy a meter, simplemente te renuncio. El mismo método se aplica de esta elección y como nosotros lo analizamos, se aplica a la guerra contra Gaza. Porque en la guerra contra Gaza, una parte del fito condena la acción de Hamas. Y después dice, bueno, pero lo otro también está mal. Entonces se coloca arriba del muro. Yo no estoy ni con este ni con otro. Soy puro, sano y virgen. No corras con esto. Porque lo de Hamas, bajo la forma que fuere, tiene que ver con un estallido de un pueblo primero. Así como Massa, al apoyar el bombardeo de Gaza, muestra la hilacha en la eventualidad que salga presidente, la izquierda, al no apoyar la rebelión del pueblo palestino, muestra la hilacha de lo que va a ser su conducta futura. Y yo no me estoy adelantando con pronósticos, digo, ojo con esto, porque nosotros nunca hemos admitido que no se apoye la lucha de un pueblo porque no haya un trotskista a su cabeza. Nosotros apoyamos la lucha de los pueblos en las condiciones en que los pueblos han reunido para dar esa lucha. Bueno, te hice una respuesta larga, pero te lo merecía. Yo tengo una pregunta. Espera, si haces una pregunta tiene que ser con el universo. No me voy yo. Creo que está aprendiendo. Yo tengo dos preguntas para hacer. Uno, ¿qué diferencia hay entre la propuesta de Milei y Massa y en qué nos afectaría a nosotros como sociedad? Y la segunda, ¿cómo reforzamos nuestra política obrera en el 2024? Desde el punto de vista del sistema político, que vivimos, entre Massa y Milei no hay una diferencia sustancial. Milei, si es elegido presidente, tiene que gobernar con el Parlamento. En el Parlamento tiene minoría. Tendrá que acatar el Poder Judicial. Es decir, el mismo sistema político en el cual gobernó Massa. No ha hecho ningún planteo de que quiera tirar abajo el sistema político, constitucional, democrático. No solo que no lo ha hecho, sino que tampoco lo va a hacer porque el imperialismo apoya este sistema político. Si vos mirás las guerras que Estados Unidos libra en el extranjero, lo hace en nombre de la democracia. Mucha gente está equivocada y cree que la democracia es un sistema que no le sirve a los capitalistas para imponer planes de ajuste. Y lo hemos visto en 40 años, que bajo la democracia hemos sufrido planes de ajuste fenomenales y ha caído muchísimo el nivel de los trabajadores. Entonces no hay una diferencia. Va a haber un gobierno tipo Macri más acentuado por la crisis. Es decir, más ajuste, más golpes. Y un gobierno Massa, si gana Massa, también de ajustes. Veremos en la práctica las dimensiones que alcanza a la luz de el grado de la crisis, la resistencia popular, la lucha de los trabajadores. Política obrera, al adoptar esta posición y hacer campaña, pretende reclutar a los trabajadores para una perspectiva política propia y para formar un partido obrero. Porque el partido obrero se ha pasado al otro lugar. Y eso es ostensible en el conjunto de sus planteamientos políticos. Hay una cosa que es muy curiosa. Nosotros estamos haciendo campaña por el voto en blanco. Y los partidos del FITU no hacen campaña. Esconden su posición porque no quieren ventilar el apoyo a Massa.
circunstancia muy extraña, inclusive me cuesta comprenderla. En el caso del Partido Obrero Oficial, dicen que no votan por Milei, no votan por Massa y no votan en blanco. Acá la única forma de no votar por Massa, no votar por Milei, no votar en blanco, es alejarse 500 kilómetros de tu lugar de residencia. Porque de acuerdo a la ley, a partir del kilómetro 501, podés no ir a votar y no te sancionan. Kicillof, no me acuerdo ya qué año, armó un movimiento llamado Movimiento 501, que invitaba a todo el mundo a viajar el domingo a 500 kilómetros de la distancia de su casa. Te das cuenta que es una posición completamente absurda, pero por el conjunto de planteos que han hecho, es una inclinación a votar a Massa. Y este es nuestro planteo. Cuando vos tenés otra pregunta, ¿no? Sí, ¿cómo reforzamos el año que viene nuestra política obrera? Bueno, en primer lugar, a partir de esto, porque el refuerzo de esa política es ir a las fábricas, ir a lugares de trabajo, organizar, entrar en los sindicatos, hacer elegir delegados, con una perspectiva de lucha por un gobierno de trabajadores y por el socialismo, contra la guerra imperialista mundial y abajo los gobiernos de guerra. Con estas ideas tenemos particularmente que tocar la fibra de la juventud. Necesitamos que esta generación sea una generación que dé un combate lo más claro posible por el socialismo. Esta es la cuestión central. Ahora, permítanme, porque contestando a la compañera, quiero traer a colación algo. Quiero aprovechar que vine hasta La Plata, quiero aprovecharlo más. El sindicato del subte tiene que ver, porque fueron las preguntas que usted me hizo las que me trajeron esto a colación. El sindicato del subte llama a votar a Massa. Entonces, los delegados del PTS del subte se han opuesto, pero no se han opuesto a que vote a Massa, se han opuesto a que el sindicato dé una posición de voto, diciendo que si un sindicato da una posición de voto, pierde su independencia política. Es decir, que los sindicatos no deben pronunciarse sobre política. Acá. También el panorama. En primer lugar, el sindicato del subte toma la posición de votar a Massa a partir de una decisión de su directiva y de algunos delegados. Los delegados, el cuerpo de delegados que es muy grande del subte, no hace asambleas en los lugares de trabajo para discutir a quién votar y si ganan una posición u otra posición, llevarla como mandato. No, el que apoya a la dirección de votar a Massa lo hace a título personal. Y eso que hace a título personal no es general, porque hay otros delegados que no han venido a esa reunión o no tomaron ninguna postura. ¿Está claro? Frente a eso, nosotros repudiamos el voto a Massa, en primer lugar porque no fue decidido democráticamente por los obreros sindicales. Nosotros hubiéramos querido que haya asamblea. Y no nos hubiera importado perder la discusión. Ir a una asamblea, plantear el voto en blanco y la asamblea vote por Massa, no nos hubiera molestado, porque hubiera sido objeto de un debate y lo que estaba agazapado internamente entre el trabajador salía a luz. Y al salir a luz se discutía. Y al salir a luz y discutirse, queda como base para continuar la discusión en función de nuevas experiencias políticas. El PTS dice textualmente que el sindicato tiene que ser neutral. La neutralidad de las organizaciones obreras más importantes. El sindicato es la organización más importante que tiene la clase obrera. No hay otras organizaciones que reúnan lo que reúnen los sindicatos.
La neutralidad de los sindicatos es completamente negativa de los trabajadores. Todos los problemas sociales, la cuestión de la mujer, la violencia contra la mujer, hay que discutir una asamblea. Hay que discutir una asamblea porque entre los trabajadores hay violencia contra la mujer. Entonces que salga a la luz y que entiendan que la violencia contra la mujer es perjudicial a los mejores intereses de la clase obrera. Y que el mundo por el cual luchamos es incompatible con un mundo de violencia de uno sobre el otro y de hombres sobre mujeres, etc. Entonces, en lugar de reivindicar el derecho de los sindicatos a fijar una posición política a través de un debate democrático, defiende el neutralismo. Ahora, ¿en qué consiste el neutralismo? En que el sindicato no fije posición. ¿Y cuál es la posición del PTS? No fija posición. No vota en blanco, no vota por masa y no vota. Es decir, como el PTS decidió ponerse sobre el muro y mirar cómo pelean los demás, quieren que los sindicatos se coloquen en el muro como el PTS. Lo traigo a colación porque es un hecho reciente y porque como tiene una originalidad, porque la burocracia de la CGT vota masa y se caga en consultar a los obreros de ninguna manera. Ahora, va a haber otros lugares que van a haber debates en fábricas y nosotros lo vamos a proponer. Tiene que ver cómo hacemos, que ella decía, de aquí en el 24, cómo fortalecemos política obrera. Nosotros queremos ese debate, porque un debate abre un camino, 100 por el voto a masa, 5 por el voto en blanco. En el futuro va a haber otra votación política, va a haber 80 de los contrarios nuestros y 20 nuestros. Y vamos a ir registrando a través de las asambleas y los debates la evolución de la conciencia política y de la organización de los trabajadores. Tengo derecho a levantar la actividad y dar por cerrado esto que ustedes han organizado debido al tiempo, digamos, que ha ido transcurrido, y no quiero levantar la sospecha totalmente ajena a mí que alguien de acá se quiere ver al gimnasio. Y a las 7:40. Por eso ni siquiera lo mencioné. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Ah,